Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo estoy genial y súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y bienvenido a nuestra comunidad. Aquí nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series turcas, las noticias de las celebridades y por supuesto, todo el chisme que nos encanta. Y hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas preguntas, y un tema que por fin, vamos a aclarar. Hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir, la estrella que todos amamos, conocida por sus papeles icónicos en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir. Y el tema del que vamos a hablar es sobre esos rumores que han estado circulando, esas teorías que han inundado Internet, y sobre todo, la respuesta de Demet. Ya saben cómo son estas cosas. En el mundo de las celebridades los rumores vuelan como un vendaval, y a veces es difícil saber qué es verdad y qué es pura especulación. Pero tranquilos porque hoy vamos a desentrañar todo esto, vamos a analizar la situación, y lo más importante, vamos a escuchar lo que la propia Demet tiene que decir al respecto. Así que si están listos para descubrir la verdad, si quieren saber qué pasa realmente con Demet Özdemir, y si quieren estar al tanto de todo el chisme jugoso, quédense hasta el final de este vídeo. Estoy seguro de que les va a sorprender. Pero antes de que empecemos a profundizar en todo esto, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo, y así estarán al día con todas las noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema. La verdad es que en el último tiempo, ha habido una serie de rumores que han girado alrededor de la vida de Demet Özdemir. Rumores que hablaban de su vida amorosa, de su carrera profesional, y de algunas supuestas decisiones que había tomado. Y como siempre, las redes sociales y los medios de comunicación se encendieron. Uno de los rumores más persistentes y que más eco hizo era, no quiero dar demasiados detalles por ahora, porque quiero mantener la intriga, pero digamos que involucraba una supuesta relación, conexión con alguien muy cercano a ella, alguien con quien había trabajado. Las teorías eran variadas, y algunas incluso eran bastante elaboradas. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes ocultos, y de un montón de detalles que, según los expertos en chismes, confirmaban que algo estaba pasando. Pero como siempre, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, ahí es donde entra en juego Demet. Porque obviamente ante tanta especulación, y ante el ruido mediático, era cuestión de tiempo que ella, o alguien de su entorno, saliera a dar la cara. Y así fue. Demet Özdemir, como siempre, ha demostrado ser una persona transparente, honesta, y que no se esconde de nada. Ella, a través de sus redes sociales, y en algunas entrevistas, ha hablado sobre el tema. Y la verdad es que, la respuesta, como dice el título del vídeo, los va a sorprender. Porque en pocas palabras, Demet ha negado rotundamente todas las teorías, todos los rumores. Ha afirmado que todo es falso, que no hay nada de cierto en lo que se dice. Y no solo eso, sino que también ha expresado su cansancio y su molestia por la constante intromisión en su vida privada. Ahora bien, ¿cómo reaccionar ante esto? ¿Le creemos a Demet? ¿Descartamos por completo todas las teorías? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Es una pregunta muy válida, y creo que es importante analizarla con cuidado. Por un lado, tenemos que recordar que Demet Özdemir es una persona pública. Como figura del entretenimiento, es natural que su vida personal sea objeto de interés. Los fans, los medios, todos quieren saber qué pasa con ella, con quién sale, qué hace, etc. Es parte del juego. La curiosidad es intrínseca al ser humano, y el brillo de las estrellas, el glamour de las celebridades, siempre ha sido un imán para la atención pública. Las revistas, los programas de televisión, los sitios web y ahora las redes sociales, se nutren de este interés, y el chisme se ha convertido en una industria en sí misma. Sin embargo, este interés a menudo traspasa los límites de lo aceptable. La línea entre la información y la invasión de la privacidad se vuelve borrosa, y los rumores, las especulaciones y las teorías sin fundamento se propagan como un virus. La reputación de una persona puede ser dañada, sus relaciones pueden ser puestas a prueba, y su bienestar emocional puede verse afectado.
En el caso de Demet Özdemir, esta situación se agrava por su estatus de celebridad en Turquía, un país donde la vida de los famosos es objeto de un escrutinio constante y a menudo implacable. Los paparazzi acechan, los medios de comunicación sensacionalistas explotan cualquier detalle, y las redes sociales se convierten en un hervidero de rumores y especulaciones. Pero por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que la vida privada de una persona es sagrada. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, a nuestra intimidad. Y es importante respetar eso, sobre todo cuando se trata de rumores sin fundamento, de especulaciones que pueden dañar la reputación de una persona, o incluso afectarla emocionalmente. El derecho a la privacidad es un pilar fundamental de las sociedades democráticas, y debe ser defendido y protegido, incluso en el contexto de la fama y la celebridad. La invasión de la privacidad, ya sea a través de la divulgación de información personal, el acoso en línea o el seguimiento constante por parte de los paparazzi, puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de una persona. La ansiedad, la depresión, el estrés, la pérdida de confianza en uno mismo y en los demás, son solo algunas de las consecuencias que pueden derivarse de la exposición constante al escrutinio público y a la propagación de rumores malintencionados. En el caso de Demet, creo que es fundamental escuchar lo que ella dice. Ella es la que está involucrada directamente en la situación, y es quien mejor sabe qué es lo que está pasando realmente. Si ella niega todo, si ella afirma que todo es falso, ¿por qué no creerle? La presunción de inocencia, un principio básico de la justicia, debería aplicarse también en el ámbito de la vida privada de las celebridades. Es fácil dejarse llevar por la emoción y el sensacionalismo, por el deseo de conocer los detalles más jugosos, pero es importante recordar que detrás de cada noticia, de cada rumor, hay una persona de carne y hueso con sentimientos, con miedos y con una vida propia que merece ser respetada. La empatía y la compasión deberían ser la base de nuestras interacciones, tanto en el mundo real como en el virtual. Además, hay que tener en cuenta que a veces, las teorías conspirativas y los rumores pueden ser muy dañinos. Pueden generar falsas expectativas, pueden crear conflictos innecesarios, y pueden perjudicar la imagen de las personas involucradas. La propagación de información falsa, la desinformación y la manipulación de la verdad son problemas graves que afectan a la sociedad en su conjunto. Las redes sociales, con su capacidad para viralizar contenidos de forma instantánea, han exacerbado este problema, y es responsabilidad de todos, tanto de los medios de comunicación como de los usuarios, combatir la desinformación y promover la verdad. Las teorías conspirativas en particular, pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. Pueden erosionar la confianza en las instituciones, pueden alimentar la polarización social y pueden incluso incitar a la violencia. Es importante ser críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes, contrastar la información y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y el clickbait. Por eso creo que es importante ser cautelosos, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. No tenemos que creer en todo lo que vemos en Internet, ni en todo lo que leemos en los medios. Es fundamental tener un espíritu crítico y analizar la información de forma objetiva. El pensamiento crítico es una habilidad esencial en el mundo actual, y nos permite evaluar la información de forma racional, identificar sesgos y falacias, y tomar decisiones informadas. La objetividad, por su parte, implica la capacidad de analizar la información sin dejarnos influenciar por nuestras emociones, prejuicios o creencias personales. Implica buscar diferentes perspectivas, contrastar la información y basar nuestras conclusiones en evidencias sólidas. En este caso, la respuesta de Demet es clara: todo es falso. Y al menos por mi parte, le creo. Creo que es importante respetar su decisión, y dejar de especular sobre su vida privada. La confianza es un elemento fundamental en cualquier relación, y es importante respetar la palabra de la persona involucrada, especialmente cuando se trata de su vida privada. Además de negar los rumores, Demet también ha dejado claro que está enfocada en su trabajo. Actualmente está inmersa en varios proyectos, tanto en cine como en televisión, y está demostrando una vez más su talento y su versatilidad. La dedicación al trabajo es un reflejo de su profesionalismo y su compromiso con su carrera. La capacidad de Demet para sobreponerse a la adversidad y concentrarse en su trabajo es admirable. A pesar de la presión mediática y de los rumores, ha demostrado una gran fortaleza emocional y una gran determinación. Demet es una actriz muy talentosa, con una gran trayectoria. Ha demostrado ser una profesional muy dedicada, que siempre da lo mejor de sí misma en cada proyecto.
Y creo que lo más importante es apoyar su trabajo, disfrutar de sus actuaciones, y dejar que ella viva su vida como mejor le parezca. El apoyo del público es fundamental para el éxito de un artista. El éxito de Demet Özdemir es el resultado de su talento, su dedicación y su perseverancia. Sus actuaciones, siempre impecables, han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. La versatilidad de Demet le permite asumir roles muy diferentes, desde la comedia romántica hasta el drama, demostrando su gran capacidad de adaptación. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero, que los rumores eran falsos. Segundo, que Demet Özdemir ha negado todo, y que es importante respetar su decisión. Y tercero, que lo mejor que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, y dejar que ella se concentre en lo que más le gusta, actuar. Y ahora, para que tengan una idea más clara de lo que les estoy diciendo, y para que escuchen directamente las palabras de Demet, les voy a mostrar algunos fragmentos de sus declaraciones. Como pudieron ver, Demet fue muy clara y contundente en sus declaraciones. No dejó lugar a dudas, y dejó en claro que todo lo que se ha dicho es falso. Y como les dije, por mi parte, le creo. La credibilidad y la transparencia son valores fundamentales en cualquier persona. La valentía de Demet al enfrentar los rumores y hablar abiertamente sobre su situación es admirable. Demostró que no tiene nada que esconder y que está dispuesta a defender su verdad. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya sido útil para aclarar todas sus dudas sobre este tema. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haberles brindado la información que buscaban. Así que, para resumir rápidamente, los rumores eran falsos, Demet lo niega todo, y es importante respetar su privacidad y su decisión. El respeto y la empatía deben ser siempre los pilares de nuestras relaciones. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, y me divierte mucho leer sus comentarios y saber qué piensan. Así que por favor, déjenme sus opiniones abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Le creen a Demet? ¿Qué les pareció el vídeo? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también estén al tanto de lo que pasa con Demet Özdemir. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. La participación de la comunidad es esencial para el éxito del canal. La interacción con la audiencia es fundamental para el crecimiento del canal. Los comentarios, las preguntas, las sugerencias y las opiniones de los suscriptores enriquecen el contenido y lo hacen más relevante para la audiencia. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.